Bien, mis hermanos, vamos a meditar en la palabra de Dios en esta hora. Dijo el teólogo bautista H. Strong que la santidad de Dios era el atributo más importante de todos. Bueno, realmente, mis hermanos, es difícil poder hacer una afirmación así, pero en cambio sí podemos decir que la santidad de Dios es uno de sus atributos a los que la Biblia da mayor atención. Y sin duda, mis hermanos, también podemos decir que este atributo divino tiene grandes repercusiones para todos los seres creados, pero en particular para los seres humanos. Mire, la santidad de Dios, basados en el significado de la palabra que la Biblia usa, podemos entenderla en dos dimensiones. Número uno, podemos entender la santidad de Dios desde el punto de vista de la singularidad de Dios. Y número dos, podemos entender su santidad desde el punto de vista de la pureza de Dios. Ahora quiero explicarle estas dos cosas. Mire, la palabra hebrea kadosh significa apartado, separado, cortado. Esa palabra kadosh es la que nuestra Biblia traduce por santo y tiene estos significados: separado, cortado, apartado. Sin embargo, mis hermanos, también tiene el significado de distinguido o separado del uso común. Déjeme ponerle un ejemplo de lo que esto sería. Mire, yo pienso que pudiéramos hablar de un objeto, por decir un cuchillo, que en su uso común se podría emplear en la cocina de cualquier casa para cortar ciertos alimentos. Sin embargo, también pudiéramos hablar de un cuchillo que fuera apartado para un uso sagrado. Por ejemplo, dentro del templo de Dios, se podría decir que ese cuchillo es santo o santificado porque ya no tendría un uso común, sino que habría sido distinguido o apartado para un uso singular. De manera, mis hermanos, que cuando hablamos de Dios santo, haciendo énfasis en su singularidad, la singularidad de Dios, estamos hablando, mis hermanos, con el hecho de que Dios es diferente de todo cuanto conocemos. Él no se parece a nada ni a nadie de lo que hay en el universo. Dios está más allá de todo y no podemos, mis hermanos, ni siquiera alcanzar a comprender un poco de lo que Él es, porque también está más allá de nuestro limitado entendimiento. Ahora, las Escrituras nos dan base, nos dan citas de este aspecto de la singularidad de Dios, sin duda. Por ejemplo, Éxodo capítulo 15 pregunta de manera retórica: ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Como dije, son preguntas retóricas cuya respuesta debe ser nadie. ¿Quién como tú, oh Jehová? Nadie. Dios es diferente y está más allá y por encima de todo. Isaías, el profeta, dice: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad. No puedo evitar pensar, mis hermanos, cuando leo estas palabras de Isaías, el alto y sublime, el que habita allá en las alturas, pensar en esas primeras líneas del llamado Padre Nuestro, cuando el Señor estaba enseñando a orar a sus discípulos. ¿Cómo comienza esa oración? Padre nuestro que estás en los cielos. Y esa frase, esa expresión de nuestro Señor en la oración, nos habla, mis hermanos, de la singularidad de Dios. Él está por encima de todas las cosas.
En otro texto, Isaías también pregunta, ¿a qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el santo. Bueno, también son preguntas retóricas y la respuesta la sabemos, mis hermanos. La singularidad de Dios, cuando vamos ahí al Antiguo Testamento, también se hace patente cuando vemos los dioses de aquellos pueblos que rodeaban a Israel, o incluso, mis hermanos, hablando en la humanidad en general, que se ha encargado de inventarse una serie de ídolos, de dioses, que al igual que sus creadores están llenos de errores, de aberraciones, dioses hechos más bien a la semejanza de los hombres. Por eso, cuando hablamos del Dios verdadero, cuando la Biblia habla de este Dios verdadero, Él es absolutamente diferente de todos los hombres y sus ídolos. Y mis hermanos, yo también pienso en aquella ocasión en que el apóstol Pablo había llegado solo a la ciudad de Atenas, y ese pasaje que nos narra el libro de Hechos, y Pablo andaba por allá caminando en medio de esa ciudad idólatra. Usted sabe que los griegos tenían una gran cantidad de dioses, y Pablo sentía su corazón apesadumbrado porque en cada esquina veía un altar dedicado a un dios y traían todos allí sus nombres. Y dice Pablo que incluso encontró por ahí un altar que decía al Dios no conocido. Y cuando yo leo eso, mis hermanos, no puedo evitar pensar que aquellos griegos que habían creado toda una serie de dioses llenos de errores, de pasiones, igual que ellos, intuían que aparte de todos esos dioses, además había un Dios al que ellos no conocían y que era diferente de ellos. Solamente lo podían intuir, pero no lo conocían. Nuestro Dios, mis hermanos, es un Dios que es diferente de todo, que está fuera del alcance de nuestro entendimiento. Pues esta es la primera dimensión de lo que es la santidad. Tenemos una segunda, mis hermanos, una segunda visión, una segunda dimensión de lo que podemos definir como santidad de Dios, y que me parece, mis hermanos, que es la más conocida, y es la que tiene que ver con la pureza de Dios. Y en este sentido, mis hermanos, la santidad de Dios podemos definirla de una manera negativa y de una manera positiva. ¿Cómo es eso? Bueno, pues toda definición podemos emplearla de esa manera, decir lo que no es una cosa y de esa manera definir, y también decir lo que sí es esa cosa o esa persona, ¿no? Hablando de la santidad de Dios, podemos hablar tanto de una definición negativa como positiva. La definición negativa, mis hermanos, diría lo que Dios no es, y en ese sentido podemos decir que Dios, nuestro Dios, no es un Dios pecador, no es un Dios impuro, no es un Dios que hace lo malo. Y de eso, mis hermanos, tenemos testimonio en la Escritura, mana de la Biblia. Este concepto, como todo lo que predicamos, debe tener una base en la Escritura. Dice el profeta Habacuc, hablando de la pureza de Dios y de que Él no es todo esto que mencionamos. Dice él allá en el capítulo 1, verso 13, muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Job además agrega, sí, por cierto, Dios no hará injusticia y el Omnipotente no pervertirá el derecho. Si vamos, mis hermanos, al Nuevo Testamento, vamos a encontrar afirmaciones respecto de lo que Dios no es. Y dice allá Santiago, en el capítulo 1 de su libro, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Juan, en la primera carta que lleva su nombre, en el capítulo 1, verso 5, dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Mis hermanos, eso es lo que Dios no es, lo que en Dios no hallamos. En Él no hay tinieblas, no hay pecado, no hay maldad. Él no pervierte lo recto,
no pervierte el derecho, no hace injusticia, y eso, mis hermanos, quiere decir que Él es santo. Pero también hay un lado positivo, hablando de la pureza de Dios, y ese lado positivo, mis hermanos, de la definición, nos dice lo que Dios sí es en su santidad. Dios, mis hermanos, es bueno, Él es recto, Él es el bien absoluto. Eso, mis hermanos, quiere decir en un sentido positivo lo que es santidad. Y Dios, mis hermanos, es todo esto, no solamente de manera esencial, es decir, en su esencia divina, sino además Dios es todo eso de manera activa. Por lo tanto, podemos decir que Dios es santo en su naturaleza, pero también en sus propósitos y en sus actos. Y la Biblia, mis hermanos, nos va a dar testimonio de ello. Dice David allá en el Salmo 25, bueno y recto es Jehová, por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino. Y aquí, mis hermanos, encontramos dos lados de una misma moneda, y a mí me parece de lo más interesante. Mire, por un lado, en el sentido de que Dios no es malo, no hay pecado en Él, no hace injusticia, no pervierte lo recto. Si Dios solamente fuera eso, mis hermanos, Dios sería absolutamente inaccesible para nosotros. Incluso Dios no podría tener acceso al ser humano porque Él rechaza todo lo que es malo. Pero hay esa otra parte positiva en la santidad de Dios. En la santidad de Dios Él también de manera activa hace lo bueno. Él es bueno. Y por lo tanto, aquí declara David, bueno y recto es Jehová, por lo tanto, Él enseñará a los pecadores el camino. Y esa otra parte de la santidad de Dios hace que Él se interese por los hombres que están caídos, que tienen necesidad de Él, y entonces se dispone a mostrarles el camino. Mis hermanos, y esto es extraordinario, que en la santidad encontremos ambas cosas, que rechaza por un lado el pecado y por otro lado se inclina a ayudar al pecador. Mis hermanos, hay un salmo que a mí me parece maravilloso. De alguna manera yo no había puesto, mis hermanos, atención mucho en este salmo, pero ahora que estábamos estudiando esto, lo volví a encontrar por allí, Salmo 99, y yo lo quiero compartir con ustedes, quiero que ponga atención en él, porque en este salmo vamos a encontrar todo lo que hemos dicho aquí. Vamos a encontrar a ese Dios que está ya en las alturas, pero, mis hermanos, a pesar de que está apartado de todo, en esa parte de la santidad que se acerca al hombre para ayudarlo, Dios accede a escuchar el clamor de los pecadores, y una y otra vez David va a repetir que Dios es santo y lo va a mostrar de esta manera. Y esta es la historia de la humanidad, mis hermanos, por eso me parece extraordinario y lo quiero compartir con ustedes. Esta lectura, Salmo 99, dice de la siguiente manera, Jehová reina, temblarán los pueblos, Él está sentado sobre los querubines, se conmoverá la tierra. Jehová en Sión es grande y exaltado sobre todos los pueblos. Alaben tu nombre, grande y temible, Él es santo. Y la gloria del Rey ama el juicio, tú confirma la rectitud, tú has hecho en Jacob juicio y justicia. Exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante el estrado de sus pies, Él es santo. Moisés y Aarón entre sus sacerdotes y Samuel entre los que invocaron su nombre. Invocaban a Jehová y Él les respondía. En columna de nube hablaba con ellos, guardaban sus testimonios y el estatuto que les había dado. Jehová, Dios nuestro, tú les respondías, les fuiste un Dios perdonador y retribuidor de sus obras. Exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante su santo nombre, porque Jehová nuestro Dios es santo. Es maravilloso, mis hermanos, que en unos versos se pueda resumir la historia de la interacción de Dios con la humanidad. Por un lado, Él está más allá, por encima de los querubines, y sin embargo, escucha el ruego de los hombres pecadores.
Mis hermanos, pero continuando con este asunto de la santidad de Dios, debo decirles que allá en el Antiguo Testamento nosotros descubrimos que Dios quiso darse a conocer a los hombres como un Dios santo. Es más, Él se llegó a nombrar y el pueblo lo reconocía por ese nombre como santo. Y encontramos ejemplos varios en la Escritura, en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, allá Josué 24 dice: entonces Josué dijo al pueblo: no podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Él se había dado a conocer como Dios santo y el pueblo lo sabía. No podían venir y servirlo así nada más, porque era un pueblo pecador. Pero además también Dios se dio a conocer por ese nombre. Dice por allá Isaías 40, para que vean y conozcan y adviertan y entiendan todos que la mano de Jehová hace esto y que el Santo de Israel lo creó. Él se dio a conocer con ese nombre, el Santo de Israel, y así le mencionan. En otra parte de Isaías dice: porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Mis hermanos, Dios quiso darse a conocer como santo, porque eso implicaba que los hombres debían quedar separados de Él a causa de sus pecados. Ellos no podían estar en su presencia porque Él es santo. Y cada hombre, desde que Adán cayó, desde que Adán pecó, hasta el día de hoy, mis hermanos, todo hombre nace pecador y practica el pecado cada día de su vida. Por eso, mis hermanos, es necesario que haya una distancia entre Dios y el hombre. Y el pueblo fue enseñado en ese sentido, el pueblo judío. Incluso la presencia de Dios que se manifestaba en el tabernáculo. Usted sabe que ese tabernáculo tenía varias divisiones y había un atrio donde la gente estaba. Luego había un lugar santo donde no podían entrar. Y más al fondo había todavía un lugar que se llamaba lugar santísimo. Y allí solamente el sacerdote entraba una vez al año, y eso con el riesgo de perder la vida. Nadie tenía acceso a ese lugar santísimo, y eso les enseñaba a los judíos que Dios estaba apartado porque Él es santo. Y ellos no podían acercarse a Él porque podían perder la vida. Mis hermanos, encontramos varios ejemplos en la Escritura acerca precisamente de hombres que estuvieron en la presencia de Dios. El caso muy conocido de Isaías, cuando Dios se le manifestó y Isaías vio la gloria de Dios. Dice la Escritura allí en ese capítulo 6 del libro que lleva el nombre del profeta, que Isaías cayó en una angustia mortal, porque literalmente él estaba muriendo al hallarse ante la presencia del Dios tres veces santo, como lo habían proclamado los serafines que había visto en aquella visión. Dice la Escritura: entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo un hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Mis hermanos, sabemos que a quien Isaías estaba viendo era a Jesús antes de la encarnación. Por eso a mí me maravilla también aquel otro pasaje ya en el Nuevo Testamento, cuando nuestro Señor Jesucristo vino en carne, y en una ocasión dice la palabra que subió a la barca de Pedro, de Simón Pedro, y le pidió que navegara mar adentro. Y una vez que estaban adentrándose allí en el mar, el Señor le dijo a Pedro que echara la red al mar, porque sabía que Pedro y sus amigos habían estado toda la noche intentando pescar algún pez y no habían hallado absolutamente nada. Pedro no quería en un comienzo, pero bueno, obedeciendo a la palabra del Señor, echó sus redes. Y la Escritura dice que después no podía siquiera sacar la red del agua porque estaban repletas, de manera que otras barcas tuvieron que venir a ayudarles a sacar aquellas redes. Y en ese momento, mis hermanos, en ese momento, Pedro supo
ante quién estaba. Y aunque la divinidad de Jesús, ese verbo divino que contempló Isaías, aunque la divinidad de Jesús estaba velada por su humanidad, Pedro no toleró estar de pie delante del Señor. Lucas 5:8 dice, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Mis hermanos, la santidad de Dios hace que los pecadores sean conscientes de su pecado y por lo tanto se aparten de la presencia de Dios. No pueden estar en la presencia de Dios porque mueren. De hecho, la muerte significa separación. Lo que produce que un pecador esté en la presencia de Dios antes separación. La muerte es eso. Por eso, mis hermanos, el apóstol Pablo, hablando de este asunto en un texto muy conocido, a lo mejor se lo saben de memoria, Romanos 3:23, dice el apóstol, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y la palabra destituido quiere decir, estás separado, estás apartado. La gloria de Dios no es otra cosa sino la presencia de Dios, por cuanto todos pecaron. Mis hermanos, Dios, siendo santo, aborrece el pecado. Por un lado, Dios ama lo justo, lo bueno, lo puro, y por otro lado, Él aborrece el pecado y también al pecador. Alguna vez ya lo hemos dicho, mis hermanos, ese dicho tan conocido de que Dios odia el pecado pero ama al pecador, debe usted saber que no es un concepto que provenga de la Biblia. Estaba yo leyendo al respecto de eso en la semana y fíjense que este asunto de odia el pecado pero ama al pecador se lo atribuyen a Gandhi. Gandhi no estaba hablando de Dios en esa ocasión, era como un consejo que le daba a otra persona y le decía, pues tú más bien es bueno que odies el pecado pero debes amar al pecador. Dicen que más adelante este dicho se hizo famoso y algunos predicadores lo comenzaron a usar desde el púlpito para hablar de Dios y declaraban que Dios realmente odiaba al pecado pero amaba al pecador. Sin embargo, mis hermanos, la Biblia nos deja en claro que esto no es así. Dios, siendo santo, aborrece las dos cosas, el pecado y a los pecadores. Déjeme darle solamente algunos textos de muchos que tenemos en la Biblia. Salmos 11:5 dice, Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Salmo 5 dice, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, el malo no habitará junto a ti, los insensatos no estarán delante de tus ojos, aborreces a todos los que hacen iniquidad, destruirás a los que hablan mentira, al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Que es contundente, ¿no les parece? Sin embargo, a veces, mis hermanos, los cristianos, nos gustan los dichos que oímos por allá afuera y desconocemos lo que la Escritura dice. Es bastante claro. Proverbios 11:20 dice, abominación son a Jehová los perversos de corazón, mas los perfectos de camino les son agradables. Salmo 7, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Mis hermanos, realmente la única manera en que el hombre pudiera acercarse a Dios es que el hombre fuera hecho santo. Y eso, mis hermanos, es algo que el hombre no puede hacer por sí mismo. ¿Cómo haría el hombre para volverse el mismo santo si su naturaleza es pecadora? Esto, mis hermanos, solamente Dios lo podía hacer. Y esa es la gran obra que hallamos allí en la Escritura, que Dios por medio de Jesucristo en la cruz, a los escogidos por Él desde antes de la fundación del mundo, les ha limpiado de pecado por su sangre,
les ha hecho santos, les ha hecho apartados para Dios y apartados del pecado. Mis hermanos, ese es el gran tema de la Escritura y tiene que ver con la santidad de Dios. Para que tú y yo pudiéramos estar delante de la presencia de Dios, era necesario que fuéramos santificados por la cruz de Cristo, por la sangre de Cristo. Y el apóstol Pablo lo va a declarar, mis hermanos, es parte central de la enseñanza de las epístolas. Dice allá en Colosenses 1:21, y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Nos ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Y en otra parte, en 1 Corintios, Pablo lo dice de una forma más extensa, incluso más detallada. Escuche usted esto, dice Pablo, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Mis hermanos, cuando un pecador cree en Jesucristo y se arrepiente de sus pecados, Dios lava esos pecados y entonces a partir de ese momento es visto por nuestro Dios como santo. Y escuche bien esto, Dios lo mira como santo aun cuando ese hombre siga siendo capaz de pecar, porque aún habita en este cuerpo de carne pecaminosa y de hecho peca aún el hombre que ha sido redimido, pero Dios ya le mira como santo. Sin embargo, mis hermanos, hay que decir también que desde el momento en que ese hombre cree y Dios lo redime, es implantado en él una naturaleza nueva. Y esa naturaleza hace, mis hermanos, que ese hombre aborrezca pecar. Y por el contrario, su anhelo sea hacer la voluntad de Dios. Por lo cual, mis hermanos, para nosotros que hemos nacido de nuevo, la santidad es nuestra norma de vida. Y nuestros afectos deben ser ahora las cosas santas de Dios. Mire, antes amábamos hacer lo malo, escuche eso, amábamos hacer lo malo. Y pecar, mis hermanos, no nos causaba ningún conflicto interior. Pero ahora, en cambio, cuando pecamos, nos sentimos culpables, nos entristecemos, aborrecemos pecar. Y déjame decir que si esto no está sucediendo en tu persona, hay una explicación muy simple. Tú no has nacido de nuevo. Y en esto, mis hermanos, no hay vuelta de hoja. El que ha nacido de nuevo, a pesar de que tiene la capacidad de pecar, aborrece pecar. Y cuando llega a hacerlo, se siente triste, se siente culpable, siente, mis hermanos, la carga de pecado. Y si tú no lo sientes, es que no has nacido de nuevo. No importa, mi hermano, que digas que ya eres cristiano. No importa si el Evangelio lo conoces desde tu niñez. Si tú no sientes carga por tu pecado cuando lo cometes, si tú no anhelas poder vivir en santidad de vida, definitivamente no eres un cristiano genuino, porque, mis hermanos, nosotros ya hemos sido santificados y la santidad ahora define lo que somos. Mire, cuando vamos allá al Nuevo Testamento, en la enseñanza de la santidad como norma de vida para el creyente, encontramos algo que a mí me parece maravilloso respecto a esto. Mire, cuando nacemos de nuevo,
nosotros también somos plantados dentro de la familia de Dios. Y para nosotros, mis hermanos, como hijos de Dios, la persona de nuestro Padre ahora es el ejemplo de lo que debemos ser. Y así, mis hermanos, esta metáfora, esta comparación es empleada en la Escritura. Porque yo creo que todos conocemos, mis hermanos, cómo son los niños pequeños que admiran a sus padres y además los imitan. Y a Dios le ha parecido bien que con nosotros sea igual, como un niño pequeño que admira a su padre y lo imita. Nosotros, mis hermanos, debemos admirar a nuestro Padre Celestial e imitarlo. Y para ello Él ha puesto el Espíritu Santo en nosotros, para que el Espíritu, mis hermanos, ponga ese anhelo de ser como nuestro Padre, pero además nos capacite para poder serlo. Mire, escuche la manera en que Pedro lo dice. Ya le hicimos esta lectura al comienzo, pero ahora, después de todo esto que hemos dicho, yo espero que cobre más significado todavía. Dice Pedro, primera de Pedro 1:14, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sea también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Ahora mi hermano Pedro está diciendo, déjame explicarle un poco. Pedro está diciendo que si tú realmente estás unido a Dios en esa relación de hijo, no debes amoldarte a los deseos que tenías antes. Dice Pedro, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais. Y yo quiero decirte que esa palabra conforméis, que se utiliza aquí, literalmente significa ajustarse a un patrón o asumir la apariencia de algo. De manera que Pedro está diciendo, ustedes no se hagan a ese patrón de los deseos que antes tenían. Que su patrón no sea amar las cosas que antes amaban. Tu patrón de vida, mi hermano, ahora ya no es amar lo que antes era valioso para ti. Ya no debes desear más aquellas cosas que no son santas. Y Pedro añade, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Pedro no deja la menor duda, mi hermano, de cuál debe ser nuestra pauta o nuestra norma de vida. Para todas las cosas de nuestra vida, la santidad, mis hermanos, es lo que define lo que hacemos. De manera, mi hermano, que un cristiano ni siquiera debería tener dudas de si tal o cual cosa es buena hacerla o no. Porque simplemente debería preguntarse, ¿esto que deseo hacer es santo? Y la respuesta que tengas definirá si lo debes hacer o no. Hay cristianos que se preguntan, y a veces nos han hecho esas preguntas, oiga, ¿un cristiano puede ir a bailar? Como cristiano, ¿cree que pudiera yo escuchar esta música? ¿Cree que pudiera ver ciertas películas? Mi hermano, simplemente pregúntate si esas cosas son santas y ya tienes la respuesta. Oiga, ¿qué tan malo puede ser que siendo cristiano todavía tome o fume? Oiga, ¿será malo que un cristiano se enamore de un no cristiano? ¿Es malo que mis mejores amigos sean gente que no quiere saber nada de Dios? Simplemente pregúntate a ti mismo, ¿por qué habrías de amar aquello que no es santo? Como el apóstol Pablo lo dijo en otro lugar, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo,
habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. ¿Se da cuenta? Salid de en medio de ellos y apartaos. Eso es lo que significa ser santificado. No toquéis lo inmundo. Ahora tú eres santo. ¿Por qué habrías de amar las cosas de este mundo? La gente de este mundo, en ese sentido de amoldarte a eso. Mi hermano, si tú entiendes esto, pues no debe haber ninguna duda en ti de las cosas que son gratas delante de Dios y cuáles no lo son. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Mire, para terminar, quiero mencionar este ejemplo. Se dice por allá que John Wesley dijo una vez que conocía a un hombre que se llamaba John Fletcher y que era el hombre más santo que había conocido en Europa y también en América. Y que este hombre lo era porque diariamente se examinaba para saber si su proceder estaba de acuerdo o no con la voluntad de Dios. Y para hacer este examen, él se preguntaba lo siguiente. Déjeme mencionarle, son 12 cosas que este hombre se preguntaba todos los días. Y tal vez nos pueda ayudar, mis hermanos, a que podamos nosotros autoevaluarnos. Tal vez al escuchar estas preguntas, usted ya puede ir haciendo una evaluación, de cómo anda su vida respecto de este asunto de la santidad. Número 1, John Fletcher se preguntaba lo siguiente: desperté y espiritualmente tuve cuidado de guardar en mi mente de pensamientos errantes cuando me levanté esta mañana. ¿Qué es lo primero que usted piensa cuando se levanta? ¿Cosas santas? Número 2, me he acercado a Dios en oración o he dado lugar a la pereza y a la desidia espiritual. ¿Qué tanto ora? Si ora nada más a la hora de la comida, esos no cuentan. ¿Sale? Número 3, ¿se ha debilitado mi fe por no haber velado o ha sido avivada por haberla puesto en actividad hoy? Número 4, ¿he andado hoy por fe y he procurado ver a Dios en todas las cosas? Si viéramos a Dios en todas las cosas, nos abstendríamos de pecar seguramente. Número 5, me he negado a mí mismo al usar palabras y al expresar pensamientos poco bondadosos. Me he debilitado espiritualmente al ver que prefieren a otros en mi lugar. Número 6, he aprovechado mi tiempo precioso, mis fuerzas y mis oportunidades según la luz que Dios me ha dado. Número 7, he guardado mi corazón en un ambiente de gracia, de modo que haya sacado provecho. Número 8, ¿qué he hecho hoy por los cuerpos y las almas de los santos? Número 9, he derrochado cualquier cosa por agradarme a mí mismo cuando podía haber guardado el dinero para la obra de Dios. Número 10, he gobernado bien mi lengua, recordando que en la multitud de palabras no falta el pecado. Número 11, en cuántas ocasiones me he negado a mí mismo el día de hoy. Y número 12 y última, mi vida y mis palabras han honrado el Evangelio de Cristo. Bueno, sin duda que son preguntas para meditar. La predicación, la subiremos por ahí después a internet para que la repase. Si quiere las puede volver a escuchar. Tal vez nos sirvan de base para hacernos una evaluación, mis hermanos, de nuestra vida. Recuerde que la santidad no solamente es que Dios nos vea como santos, sino que somos transformados en santos de verdad, de manera que nuestra vida, mis hermanos, sea evidente que somos hijos de un Dios santo y que nos santificamos porque nuestro Padre es santo. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias
por tu palabra, Señor, porque no hay duda que ella proclama, Señor, que eres un Dios santo, que el Señor te ha parecido bien darte a conocer, Señor, de esa manera, que en esa santidad, Padre, no podemos acercarnos delante de ti, pero también, Señor, es esa misma santidad, esa bondad infinita, Padre, la que ha hecho que tomes tú, Señor, las medidas necesarias para hacernos a nosotros ahora santos también, Padre. Te lo agradecemos, esa obra maravillosa, Señor, de tu Hijo Jesucristo en la cruz, por la cual, Padre, ahora tú nos ves de una manera diferente y nos transforma, Señor, día a día en la semejanza de tu Hijo Jesucristo. Padre, que esta palabra, Señor, se quede en nuestro corazón, en nuestra mente, que nos redarguya, Padre, cada día, en todo momento, Señor, cuando vamos a hacer algo, a pensar algo, a decir algo, que podamos evaluar, Señor, si eso es santo, si es grato delante de ti, Padre, y que en todas las cosas podamos ser como tú, Señor, que eres nuestro Padre, nuestro Salvador. Gracias una vez más, Dios, por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.